Chicos, con nuestras formulitas de derivación, quería compartir con ustedes este pequeño formulario de derivadas que van a encontrar en la página 20. En esta columna que tenemos del lado izquierdo van a encontrar todas las funciones y en la columna derecha van a encontrar las funciones derivadas, que son como fórmulas que vamos a estar utilizando para poder resolver los planteamientos. Bueno, aquí vamos a analizar las siguientes funciones. Dice derivada de la función logaritmo natural. Cuando ustedes encuentren en sus fórmulas esta abreviatura que es LN, eso significa logaritmo natural. Van a encontrar de hecho en las fórmulas de derivación algunas funciones desconocidas tal vez para ustedes, pero su procedencia a nosotros no nos interesa demasiado, sino más bien su aplicación. Entonces van a encontrar también entre sus fórmulas de derivación en la página 20 uno que diga cuando la función sea logaritmo natural de x y nos dice que su derivada es igual a 1 sobre x, y eso es lo que vamos a aplicar en estos casos. El primer ejemplo dice y igual a 3 por logaritmo natural de x. Si la función está teniendo un coeficiente, como en este caso un valor numérico que es el 3, eso no afecta demasiado. Ese coeficiente queda como coeficiente nada más. O sea que baja igual, se conserva ese coeficiente. Y el logaritmo natural se reemplaza por su derivada. ¿Cuánto es su derivada? 1 sobre x. Y entonces efectuamos esta operación de fracciones. Queda en forma de fracción, entonces multiplicamos los de arriba entre sí y los de abajo entre sí. Entonces sería 3 por 1, 3. Y abajo tenemos solo x. Entonces mi derivada es 3 sobre x. Y ahí ya tenemos la derivada final. El ejemplo número 2 dice y igual a 1/2 por logaritmo natural de x. Aquí yo tengo un coeficiente que es 1/2. La diferencia con este ejemplo es que es fraccionario. Pero de todas maneras, siempre que sea un coeficiente, ese coeficiente se mantiene. Y derivamos logaritmo natural. ¿Cuánto es la derivada del logaritmo natural? 1 sobre x. Y multiplicamos otra vez las fracciones que queden entre sí. Entonces tenemos acá 1 por 1, 1. Y abajo 2 por x, 2x. Que también ya sería nuestra derivada final. Y después tenemos un tercer ejemplo en donde me dice que mi función es y igual a menos 2 por logaritmo natural de x. La diferencia está en que mi coeficiente es negativo, pero la regla es la misma. O sea, mi derivada va a ser igual a menos 2, que baja igual, y la derivada del logaritmo de x, que es 1 sobre x. Entonces multiplicamos aquí 2 por 1, 2, y abajo tengo x. Y multiplicamos también los signos, menos por más es menos. Entonces ahí tengo el resultado final de mi derivación. Después tenemos otro caso en donde dice que es la derivada de la función exponencial y aclara que es base e. O sea, en realidad se llama exponencial porque la x está en el exponente, como ustedes pueden observar en los ejemplos. Y se llama base e porque en realidad en matemática hay un número que se llama número e. De hecho, ustedes pueden encontrar en sus calculadoras, si ustedes miran, van a encontrar una teclita en donde aparece e a la x. Ese número e tiene algunas propiedades muy interesantes que lo descubrió un filósofo matemático de apellido Euler. Entonces le atribuyó su inicial a ese número cuyas propiedades y características él lo descubrió. Entonces nuestra fórmula de derivación de una función con base e es la más fácil porque es la única en donde la función original es igual a la derivada. O sea que si yo tengo e a la x, su derivada es otra vez e a la x, el mismo valor. Por ejemplo, yo tengo acá mi función que es y igual a menos 3 por e a la x. La derivada, que es y comilla, es otra vez menos 3e a la x. El mismo valor o la misma expresión. Es la única función que tiene esa propiedad. Y lo mismo aquí con mi siguiente ejemplo. Igual a 4e a la x. Mi derivada es 4e a la x nomás otra vez. Y ahí ya tengo mis derivadas finales. Después tenemos la derivada de la función exponencial base a. Aclara que es base a.
porque nuevamente tenemos a la x en el exponente. La diferencia está en que tenemos una base a. No es que en matemática exista un número a. No existe, solamente que se generaliza. La base que está teniendo acá la x siempre va a ser un número. Como en este caso, un número entero o puede ser también fraccionario. Entonces, este numerito en realidad representaría el valor de a. Entonces, entre sus formulitas en su cuadernillo en la página 20, van a encontrar una fórmula que diga igual a la x. ¿A qué es igual la derivada de este caso? A la x por logaritmo natural de a. Esa es la fórmula que tenemos que aplicar. Entonces, si yo voy a derivar esto, tengo que aplicar la fórmula que es a a la x por logaritmo natural de a. Y derivo. El 2 representa el valor de la a. Entonces acá dice a la x. En lugar de a la x pongo 2 a la x por logaritmo natural de a, que en este caso es 2. Lo mismo con el ejemplo b. Aquí yo tengo un medio a la x en donde un medio representa el valor de a. Entonces, ¿cómo voy a derivar esto? Sería a la x por logaritmo natural de a. Reemplazando en la fórmula quedaría a la x un medio a la x por logaritmo natural de a, que viene a ser un medio de vuelta. Y ahí tenemos entonces nuestra derivada final.